Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en nuestra serie de estudios que hemos titulado, como ya saben los que nos han venido escuchando, los fundamentos bíblicos. Y en estudios pasados habíamos estudiado acerca de la justificación por fe y la seguridad. Y no es para conectarnos un poquito con lo que vamos a estudiar ahora, nos vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando estudiamos acerca de la justificación, mirábamos que la justificación es por fe. Dios nos salva no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, y lo que la persona hace para obtener esta salvación es simplemente creer y Dios nos salva. Obviamente estoy simplificando lo que fue un estudio, ¿no? La justificación por fe. Una vez justificados, en nuestro último estudio mirábamos cómo esta justificación es segura, lo que hablábamos, la seguridad de la salvación. Una vez que Dios salva a una persona, la salvación es segura. Y estudiábamos versículos que dan luz a esa realidad, ¿no? Por ejemplo, miramos versículos que dicen que Dios, nadie nos arrebatará de su mano jamás, que hemos pasado de muerte a vida, y varios versículos que testificaban acerca de esta realidad. Entonces, una vez entendiendo que somos justificados y que podemos gozar de tener plena seguridad, alguien pudiera pensar, bueno, si ya Dios me salvó, me justificó, y es segura la salvación, en este caso no la puedo perder, quiere decir que puedo hacer lo que sea, que al cabo ya está garantizada mi salvación, y no necesariamente. Sí podemos, no debiéramos, y por cierto que no nos conviene, y brevemente lo hablamos en aquella ocasión y vamos a hablar un poquito más de ese tema. Decíamos, si bien es cierto que Dios no le quita la salvación a uno de sus hijos, por otra parte dice la Biblia que Dios al que ama castiga. Entonces, la consecuencia de pecar después de ser salvos no es que se pueda perder la salvación, es que Dios disciplina a un hijo desobediente. Y lo mirábamos, ¿no? Y en esta noche vamos a estudiar un tema que hemos titulado la santificación. Junto con la palabra justificación son dos palabras que fuera de los ámbitos cristianos pues casi no se toca, y aún dentro de los círculos cristianos hay veces que están descuidados estas doctrinas. Y en esta noche vamos a querer entender cómo se relacionan. Ya hemos estudiado la justificación y vamos a estudiar la santificación y cómo se relacionan. Muy bien, para esto, como texto base, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 6, versículo 22. Entonces, los que tengan Biblia, si gustan acompañarnos, dice así, Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuevamente lo vamos a leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esto es, hemos sido justificados y hechos siervos de Dios. Es interesante, cuando Dios nos alcanza para algo. Somos siervos de Dios. Esto implica que le vamos a servir. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, vemos la relación.
La justificación y la santificación van de la mano. La justificación es un acto legal donde Dios declara inocente al pecador por los méritos de Cristo y el pecador solamente deposita fe en la obra de Cristo. Y Dios nos justifica. Entonces, y cabe aclarar, es un acto instantáneo. En el momento que la persona hace profesión de fe, en ese momento es justificado por méritos de Cristo, sin obra alguna de parte de nosotros. La santificación es un proceso progresivo de transformación del creyente a la imagen de Cristo, donde tanto la persona y con la ayuda del Espíritu Santo se va logrando esa transformación. Entonces, es muy importante entender eso. Uno es un acto instantáneo, la justificación, y el otro, la santificación, es un acto progresivo, continuo. Entonces, es bien importante entender esto. Y a mí me gusta poner ejemplos, ¿no? Es como una planta donde la justificación es la raíz de la planta y la justificación es la raíz de la planta y la santificación es el fruto de la planta. Entonces no es lo mismo hablar de raíz que hablar de fruto. Son dos cosas distintas. Tienen que ver con la misma planta, pero la raíz es una cosa y el fruto es otra cosa. Así es la salvación. La justificación es una cosa y la santificación es otra cosa. La justificación es la base y la santificación es el fruto. No puede haber santificación si no hay primeramente justificación. Van de la mano. Y si están en estos términos de la Biblia es porque Dios sabe que necesitamos entender esto para comprender mejor nuestra salvación. Y es lo que nos queremos proponer con estos estudios. Y en esta noche en particular, la santificación. Santificación viene del término santo. Dios es santo, Dios es perfecto, es sin pecado, Él es santo. Dice la Escritura, ser santos porque yo soy santo. Un problemita que existe es que cuando no conoce uno la Biblia, pues la palabra santo es algo ajeno. Y hay gente que lo ve como, no sé, como un ser que tiene una aureola, que es perfecto, inclusive se cree que es solamente ciertas personas o personajes bíblicos lograron la categoría de ser llamados santos. Y no es así. Todo creyente es llamado a ser santo. Sin entrar mucho en detalle, nomás quiero mencionar tres cosas rapidito de la santidad. La santidad, hay lo que se conoce la santidad posicional. Cuando Cristo nos alcanza, somos posicionalmente santos, somos apartados, somos escogidos para Él. De tal manera que la Biblia registra en varias ocasiones donde se le escribe a la iglesia, se les llama santos. Quiere decir que estas personas eran personas sin defecto, que ya no pecaban en absoluto. Sin embargo, se le llamaban santos. De hecho, la palabra santo se puede decir a cualquier cristiano. Es un santo. Muy bien. Santidad posicional. Hay lo que también se llama santidad progresiva, que es, en pocas palabras, ir dejando hacer lo malo para hacer lo bueno. Va habiendo una transformación y es de lo que se trata el estudio, la santidad que queremos tocar en esta ocasión, la santidad progresiva. Y hay
finalmente lo que se conoce, vaya la redundancia, la santidad final, donde un día vamos a estar delante de Dios y vamos a ser enteramente santos, sin pecado. Entonces, tres aspectos de la santidad. Por un lado, desde el momento que somos salvos, se nos llama que somos santos porque estamos en Cristo, somos apartados para Él. Hay santidad progresiva, dice la palabra, el que es santo, santifíquese más y eventualmente en un futuro, cuando estemos con Dios, porque en el cielo no va a haber pecado, vamos a ser enteramente santos. Muy bien, no para que tengan una idea, obviamente posteriormente se puede profundizar en eso, pero nomás de entrada consideré que era importante que tuvieran esta referencia de la santidad. Entonces, ya quedó claro, la justificación es un acto instantáneo donde Dios nos declara inocentes por medio de los méritos de Cristo. No hicimos nada al respecto, simplemente creer. Y la santificación no es instantánea, es progresiva, y ahí vamos a tener nosotros que poner de nuestra parte. Nosotros y el Espíritu Santo ir trabajando para ir dejando hacer lo malo y hacer lo bueno. En pocas palabras, eso es santidad. Dice la Biblia, acabamos de leer, es un fruto. Muy bien. A través de la historia ha habido confusión acerca de esto y queremos proponernos aclarar estos malentendidos que se han dado a través del tiempo. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar por el primero, y creo yo uno de los más prevalentes. Es la idea de que la persona primero se santifica para luego ser justificado. En pocas palabras, es que le va a echar ganas a ser una persona buena para que llegue el momento en que Dios diga, esta persona ya es suficientemente buena, va a ser justificada. Y no es como enseña la Biblia. Es al revés, como mencionamos hace un momento. La justificación es la causa de la salvación y la santificación es el fruto de la justificación. La justificación precede a la santificación. A alguien que no ha sido justificado no puede experimentar la santidad, no puede experimentar la santificación. Primeramente tiene que ser justificado. Entonces, la idea de que primeramente hay que santificarse para luego ser justificarse es como poner la carreta enfrente de los caballos. Es al revés. Muy bien. Sin embargo, a través de los siglos, no quiero entrar en historia, ni grupos que han promovido esta idea, pero se ha dado de manera, hay mucha gente que ha tropezado en esto, ¿no? En la idea de que hay que santificarse para poder ser justificados cuando es al revés. Primeramente somos justificados y después trabajamos en nuestra santificación. La justificación es posicional, es algo legal. La santificación es algo interior. Muy bien. El segundo punto que consideramos que ha habido un malentendido es que el creyente no puede santificarse por sí mismo. O la persona. Si una persona pudiera santificarse por sí mismo, no ocuparía el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña otra cosa. Primeramente, tiene que experimentar la justificación, que ya mencionamos, es la base, y de ahí va a poder trabajar en su santificación.
pero por sí solo no va a poder. Si no es salvo, pues de entrada no va a poder, y aun si sea salvo, por sí solo no va a poder. Es en cooperación con el Espíritu Santo, que un día vamos a hablar más de ello, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder ir haciendo los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces, uno de los errores es que la persona lo puede hacer por sí solo y no se va a poder. Otro error es creer que la santidad es automática, que una vez que Dios nos salva, ya somos santificados, y no es así. Ya estudiábamos, la santidad es progresiva y continua. De tal manera que cuando Dios alcanza a una persona, va a empezar de menos a más. Pasa con mucha frecuencia que una persona recién convertida no se va a distinguir posiblemente que es un cristiano, porque a lo mejor, un ejemplo, ¿no? A lo mejor todavía se le sale decir malas palabras, todavía sigue batallando con una adicción, y eso no implica que no sea salva, esto es que haya sido justificado. Esto simplemente es que esa persona va a empezar el proceso de la santificación. ¿Ven? Qué importante es entender estos dos términos, porque es aquí donde mucha gente se confunde. Dicen, pues no, que era cristiano y todavía fuma y hace esto y hace aquello. Y resulta que la persona apenas acaba de hacer profesión de fe. Se estaría confundiendo la justificación, la salvación, cuestionando la salvación, cuando en todo caso lo que estarían hablando es la santificación. Entonces, muy importante, términos que están en la Biblia y que nos van a ayudar a entender estas cuestiones. Muy bien, otro error, el libertinaje. Hay personas que bajo el argumento que dice la Escritura que somos libres en Cristo, que Dios nos ha dado libertad, sí, pero no libertad para pecar. Entonces, tenemos que santificarnos, tenemos que ir dejando de hacer lo malo para hacer lo bueno. El hecho que Dios nos haya dado libertad no contradice la santificación, no es libertad para pecar, que quede claro. Otro malentendido, que sería la contraparte del libertinaje, es el legalismo. Hay ocasiones en que algunas iglesias o hermanos ponen estándares o normas más allá de lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, pudiera alguien decir en una iglesia que las hermanas tienen que llevar vestido hasta los tobillos, si no de otra manera es pecado. Esa es una especie de legalismo. La Biblia no enseña tal cosa. Ojo, no estamos en contra de vestir con decoro. La Biblia dice que las mujeres vistan con decoro, pero el insinuar que tienen que llevar falda hasta el tobillo si no es pecado, eso es legalismo. Porque en todo caso, una falda puede entallarse más al cuerpo y ser más sensual que un pantalón holgado. Pero sin embargo, a través de la historia, es un ejemplo de muchos. O, o por la contraparte del hombre, ¿no? Que forzosamente las reuniones como iglesia tiene que llevar traje y corbata. Ojo, no es mal usar esas prendas, pero el decir que es requisito porque Dios lo pide sería legalismo. La Biblia no habla que tenga que ser así. Entonces, es unos pequeño ejemplo de los muchos que se pueden dar donde los creyentes pueden poner estatutos y normas más allá de lo que la Biblia enseña, y eso lo equiparan como santidad
Y eso no es santidad, eso es legalismo. Muy bien. Otro tropiezo, error que se comete al querer practicar la santificación es la mentalidad de monasterio. El decir, como no quiero pecar, me voy a alejar de la sociedad. Y esto se ha dado. Gente que se va a monasterios, monjes, con la idea de apartarse del mundo para vivir una vida santa. No es lo que Él enseña. Vamos a vivir en este mundo. Es necesario estar rodeado de gente. Queremos alcanzarla, tenemos que convivir. Vamos a trabajar, vamos a tener familia, vamos a tener vecinos. No es la idea de Dios que para poder practicar la santidad tengamos que irnos no sé, a la punta de un cerro, a una cueva, para estar aislados de toda maldad. Esto no es la santificación, ni contribuye a la santificación. Sin embargo, a través del tiempo hay gente que ha caído en este error, ¿no? Pensando que meterse en un monasterio lo va a ayudar a santificarse. Otra de los errores que ya brevemente hemos mencionado es no entender que la justificación es un acto instantáneo y que la santificación es un acto progresivo. Dios nos salva instantáneamente y la santificación es un proceso, donde ya venimos diciendo que es una cooperación entre el hombre y el Espíritu Santo. Ni el hombre lo hace solo, porque ocupa la asistencia del Espíritu Santo, pero ni el Espíritu Santo lo va a hacer por uno. Ahí depende que nosotros nos determinemos a trabajar en ello. No va a pasar por casualidad, pero es factible que pueda pasar ya con el Espíritu Santo en nosotros. Dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más. Nos da la idea que es algo que nosotros tenemos que poner nuestra parte, santificarnos. Y este punto muy importante que decíamos, distinguir en que la justificación es instantánea y la santificación es progresiva. Por eso el ejemplo que mencionamos anteriormente de que se comete con frecuencia, criticar al nuevo creyente, cuestionar su salvación, porque no miramos los cambios radicales, que queremos verlo ya maduro, cuando apenas está empezando el proceso de la santificación. Muy bien. Y ya que hablamos de que empezar el proceso de la santificación, también es importante aclarar que el cristiano todavía peca, que nunca vamos a dejar de pecar hasta que estemos con el Señor. Pero hay que ser cuidadosos. Si bien es cierto que todavía pecamos, no quiere decir que vamos a pecar de igual manera. Es donde entra la santificación. Lo ideal es que al pasar el tiempo vayamos pecando menos, nos estamos santificando. Pero aún así, en este proceso de santificar, no vamos a ser enteramente santos. Todavía vamos a seguir cometiendo pecados. Lo ideal, vuelvo a repetir, no igual que al principio. Esto se llama madurez. Dios espera que vayamos madurando. Eso es lo ideal y por otro lado no solamente es ideal, es posible en el Señor. Es algo sobrehumano. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una realidad. Se puede. Si se quiere, se puede. Y pues este es el estudio de este día, ¿no? Lo hemos tratado de resumir, se podría hablar mucho más, pero queremos dejar en claro, la santificación es el proceso por el cual el creyente se va transformando a la imagen de Cristo de una manera progresiva
con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, y que esto es fruto de la justificación, como leíamos en Romanos 6:22. Pues espero que haya quedado claro y que todos estos principios nos vayan ayudando a no solamente a saberlo, sino a ponerlo por obra. Tenemos que santificarnos, tenemos que ir trabajando en dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno con la ayuda del Espíritu Santo. Pues Dios los bendiga y los estaremos esperando en un próximo estudio, si Dios nos lo permite. Bendiciones.